Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el segundo capítulo de Mujer Extrema y hoy estamos en un lugar mágico que es la Granadilla, porque es el que representa a esta mujer, Estefanía Domínguez, que la llaman Fanny. Y bueno, creo que la reflexión de hoy, de la entrevista de hoy, es que muchas veces buscamos el éxito, estamos todo el rato persiguiendo el éxito y creo que Fanny nos ha demostrado con su labor y con su trabajo y con los logros que ha conseguido como triatleta, como muchas veces cuando conectas realmente con lo que te gusta hacer y con lo que quieres, el éxito llega a ti de una manera completamente natural. Ella es de aquí, de Badajoz, y bueno, yo siempre la recuerdo desde que era bien pequeñita haciendo deporte y bueno, nos va a contar toda su labor, cómo llegó hasta aquí y bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, pues hemos elegido este sitio porque, bueno, realmente es donde nace todo, donde nace toda mi carrera deportiva y mi pasión por el deporte. Y desde los 8 años que tenía problemas de espalda, me apuntaron a natación, luego continué con el triatlón y luego se convirtió también en mi forma de vida y mi trabajo. Claro. Fanny comenzó, digamos, por un pequeño problema que tenía de espalda, ¿no? Empezó a nadar, ¿no? Sí. Y cómo de repente es lo que decía, ¿no? Cómo empezó ahí a conectar con el tema del deporte y cómo de empezar muy pequeñita en la piscina, al final terminó llegando a lo más alto en el tema del triatlón, algo que empezó como de una manera muy natural y por disfrute. Sí, pues así fue. Tenía un problema de espalda, me apuntaron a natación para el tema de corregir ese problema y fue tanto lo que me gustó el agua y lo que es el deporte que me quedé, me quedé dentro de él y hasta el día de hoy que sigo practicando deporte. Qué bien. Sí que me comentabas, ¿no?, que empezaste a nadar, te tiraste muchísimos años lo que con esa conexión con el agua y la piscina, pero que de repente empezaste a ver, ¿no?, alrededor tuyo otros deportes, como era el triatlón, y empezaron a surgir ahí otras inquietudes dentro de ti, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese pequeño salto de pasar de solamente nadar y solamente venir a la piscina a empezar a hacer ya un deporte tan completo y que exige tanto tiempo como es el triatlón. Pues nada, el triatlón surgió pues un poco de forma natural también. Yo estaba nadando y al lado mío estaban la gente del triatlón. Entonces siempre pues yo miraba ahí de reojillo y como diciendo, bueno, a mí esto del triatlón, también correr, el correr lo había probado en las carreras del colegio, no se me daba mal. Probé estando en natación una prueba de triatlón, una de aquatlón y fue tanto lo que me gustó que nada, hice el cambio. Vale. Para las personas que a lo mejor no conocen tanto la disciplina del triatlón, ¿nos explicas en qué consiste exactamente y por qué es un deporte tan completo y que exige tanto tiempo? Pues básicamente es porque son tres en uno. Y claro, tienes que nadar, tienes que montar en bicicleta y tienes que correr. Y lo que viene siendo las 3 disciplinas, pues las tienes que entrenar diariamente, más también el aspecto fuerza de gimnasio, preparación física, entonces realmente estás todo el día entrenando. Bueno, te voy a hacer la pregunta trampa. ¿Hay alguna de las disciplinas que te gusten más que otras? Pues mira, es curioso, yo vengo de la natación, como comenté, Sí. pero lo que me apasiona es la carrera a pie. Es una cosa que, como dije, lo probé cuando era pequeñita en las carreras del colegio, Intercentro. Vi que a mí se me daba bien y entonces también me enamoré de la carrera. Y en el triatlón era uno de los segmentos en el que se me daba mejor. Muy bien. Hemos hablado que, claro, ahora hay muchísima fiebre del deporte, ahora hay muchísima gente que viste de manera deportiva, que Sí. salimos a la calle, está todo el mundo corriendo, pero es verdad que cuando Fanny empezó siendo súper jovencita no había tanta gente, digamos, no había tantos referentes, ni tanta gente, ni esa cultura tan deportiva que hay a día de hoy. Entonces, ¿cómo fue eso? Y cómo era también, pues bueno, que había también a lo mejor poquitas mujeres referentes que eran las que corrían y las que hacían, pues bueno, disciplinas tan completas como es el triatlón, ¿no? Como eso encima ha ido cambiando, ha ido evolucionando con los años, Sí, sí. que es casi que se ha dado la vuelta a la tortilla. Sí, exactamente, como tú dices. Antiguamente éramos las raras, las personas o chicas que corríamos o que hacíamos triatlón, un deporte tan exigente como es. Y tú ibas corriendo por los puentes mismamente y no te cruzabas casi con ninguna mujer. Y ahora, hoy en día, al revés, es raro la mujer que no hace deporte. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Y también, bueno, cuéntanos un poquito todo ese tiempo al final que invertía en entrenar. También imagino que eso, que muchas veces, pues determinadas horas, lo que decía yo sola por los puentes, corriendo.
etcétera. Sí, bueno, al final lo que te es la pasión que sientes por el deporte, lo que te aporta y bueno, era más eso que eras tú la única que corrieras o que montaras en bici. Me juntaba con los chicos para entrenar. Claro. Encontrabas ahí tu grupo, pero sí que me comentabas que también eran como más mayores, ¿no? Que Sí, había... también el triatlón es un deporte que ha evolucionado mucho en muy pocos años y antiguamente pues no había como escuela, ¿no? No, los niños no salían, había escuela de niños que los preparaban para triatlón, sino eran gente que veníamos de natación, de ciclismo, de atletismo, De otras disciplinas, ¿no? disciplinas y entonces al final la gente que empezó el triatlón era gente incluso ya con 20 y tantos años, 30 años y yo era una recién llegada con 17 años después de hacer el cambio con natación y claro, pues yo con 16, 17 pues entrenaba con gente de 20 y tantos, de 30, de 40. Y fíjate que ahora es casi que impensable, ¿verdad? Que una persona se meta en un deporte competitivo a una edad como 17, 18. O sea, que ya cada vez la gente va mucho más joven y sin embargo es algo que en ti pues se destaca, ¿no? Que fue justo, ¿no? Cuando ya estabas incluso en tu época universitaria, Sí. ¿no? Esa bendita beca Séneca que te lleva a Galicia y donde por fin te fichan, digamos, en el centro deportivo de alto rendimiento. Sí, pues nada, fue allí cuando realmente lo que venía siendo como un juego, digamos, se convirtió en una profesión o, digamos, una dedicación más seria, ¿no? Y fue allí cuando llegué a Pontevedra, experimenté lo que es entrenar diariamente de una forma más estructurada e ir consiguiendo resultados que yo misma pues ni me creía que podía alcanzar. Claro, ya ahí, ¿no? Fue ese momento en el que dijiste, ostras, que esto va en serio, ¿no? ¿Qué cambio hubo ahí? ¿Qué internamente o...? Pues nada, pues lo que te digo, siempre ha sido una forma natural en la que me ha ido saliendo las cosas, ¿no? Realmente. Entonces eso también surgió así. Fue por una beca de estudios, empecé a entrenar allí con el centro de alto rendimiento porque empecé a tener resultados, me dieron esa oportunidad, me convencieron un poquito para quedarme porque yo solo iba para un año, pero claro, fue tanto digamos, el éxito, ¿no? Y la acogida, Y ¿no? la acogida, También. me dieron, pues eso, me pagaban, me becaban, me pagaban piso, tenía pues poderme dedicar a lo que realmente me gusta, que es el triatlón, el deporte, pues, pues no me lo pensé dos veces. Claro, por fin viste, ¿no? Te viste arropada, viste que todo eso que te gustaba cogía una estructura, cogía una forma y algo que a lo mejor nunca hubieras pensado, de una manera natural surgió. ¿Y qué pasa en el año 2015? Pues en el año 2015, bueno, ya después de haber estado 5 años en Pontevedra, yo ya veía, bueno, había ya experimentado lo que es el serie internacional, haber competido a alto nivel en triatlón y vuelvo a Badajoz. Estoy entrenando por aquí, sigo entrenando, sigo compitiendo y entro en el mundo laboral, trabajando, bueno, trabajo en un gimnasio, bueno, Pero un antes poquito... de entrar en ese mundo laboral, antes de cuéntanos esa experiencia de llegar a lo más alto a nivel español. Sí, bueno, en el 2015, pues cuando ya volví aquí estando trabajando, digamos que ya no era como, ya no estaba en el centro de alto rendimiento, cómo surgió, o sea, el ir a un campeonato de España y quedar campeona de España en distancia sprint, en la categoría élite. Y bueno, un poco como el culmen a todo el trabajo hecho después de tantos años. O sea, incluso ya cuando habías vuelto a Badajoz. Claro, eso fue lo que eso. me sorprendió un poco después de, bueno, yo ya había conseguido también buenos resultados, había quedado tercera, había estado entre las 5 mejores siempre, pero siempre se me había esa espinita, la ¿no? espinita de quedar primera, nunca segunda, tercera, tal, quedar campeona, pues fue un poco así, sorprendente, después de, bueno, de haberme estado dedicando profesionalmente y ya, digamos, como al final de mi carrera profesional consigo ese resultado. Qué bien, enhorabuena. Y Gracias. es lo que hablábamos, como estas cosas muchas veces llegan de manera natural, ¿no? Hablábamos muchas veces de bueno, la competitividad, muchas veces las presiones, el querer llegar a más y como tú, es verdad que ha habido mucho esfuerzo, ha habido mucho trabajo, pero también has sabido muy bien mantener siempre los pies en la tierra, Exacto. tener muy claro lo que querías, eso siempre me lo has expresado súper bien y como si llegaba, llegaba, aunque estuvieras siempre esa espinita clavada, sí. Pero que tenías muy claro de la manera que si llegaba en algún momento tenía que ser, ¿no? Sí, sí, tal cual. Fue todo, siempre ha sido de manera natural y así fue. Entonces, pues bueno, tampoco sin ninguna, evidentemente no te voy a decir que no tuviera, claro. Que no tenga, que no quisiera, pero que bueno, yo me ha gustado siempre entrenar.
me ha gustado siempre hacer deporte, entonces digamos como que no me ha costado, ¿no? Ha sido el resultado, Sí, ¿no? sí. De ese trabajo que llega, ¿no? Y bueno, después ya de esos buenos resultados, de digamos como de llegar, ¿no? Ahí a lo más alto, ¿no? De quitarse de esa espinita Sí, que sí. tenías tú ahí clavada, de por fin conseguirlo, bueno, pues ya se había producido esa vuelta a Badajoz, ¿no? Y bueno, ya empiezas tú a, digamos, a todo eso que ya he aprendido, Sí. implementarlo de una manera profesional en el ámbito privado, trabajando para gimnasios, etcétera, ¿no? Y qué chulo cómo consigues llevar también, digamos, el triatlón o tu manera de trabajar y tu manera de entrenar al público y a la gente. Sí, bueno, aparte de haberme dedicado pues, profesionalmente a lo que es el deporte, pues estudié 2 carreras, Magisterio de Educación Física y Ciencias del Deporte. Entonces yo siempre tenía claro que tenía que haber un plan B, ¿no? El del deporte no se puede vivir una época, pero al final tienes que tener claro que tiene un periodo de caducidad y al final pues entras en el mundo laboral y transmitiendo pues esos valores que te da la competición y bueno, y todos esos estudios que tengo con relación al tema del deporte, pues intentar transmitirlo y así es. Muy bien. ¿Y qué aprendizajes de toda esa etapa, ¿no? digamos, que sigues aplicando hoy en tu día a día, en tu trabajo? Además, también trabajas con muchísimas mujeres, ¿no? Sí. Ya cuando empezaste a llegar aquí a Badajoz, a empezar en ese mundo laboral, a transmitir esos valores, digamos que era como que creaste ahí tu propio método, ¿no? Sí. Que la gente te buscaba, te quería entrenar contigo, quería que le enseñaras todo lo que habías aplicado y de ahí nació el Funny Team, ¿no? Sí, digamos que el Funny Team, pues igual que surgieron mis éxitos, en el deporte también el Funny Team, ¿no? Digamos que eso fue cuando llegué aquí a Badajoz, empecé a trabajar en un gimnasio dando de actividades dirigidas, entrenamientos y surgió pues, un grupito de entrenamiento dentro de ese gimnasio que siempre me decían, las chicas de Fanny, ahí van las chicas de Fanny. Ahí van las chicas ahí de van Fanny las chicas por de Fanny. abajo, Al final pues quedó como la broma esa del Funny Team, como todo se dice en inglés. Claro. Y nada, ahí surgió y siempre he estado en muchos sitios trabajando, entrenando sobre todo a mayoritariamente mujer, porque tengo esa empatía, digamos, al ser mujer, deportista y demás, empatizo mucho con las mujeres. Y entonces, pues bueno, siempre me han conocido como el Funny Team de aquella época e incluso pues con miras a futuro de volver a retomar ese Funny Team, ¿no? Ese Claro. proyecto que tengo en mente ahí con un futuro Claro próximo. que sí, ahora hablamos de ello. Y sobre todo, cómo consigues transmitirle a esas mujeres todo lo que tú has superado, todo lo que tú has vivido y has aprendido estando en un deporte de élite. Y además también yo creo que es súper chulo cómo has podido vivir esa evolución, ¿no? Del deporte, lo que hablábamos, ¿no? Sí. Es que antiguamente me veía prácticamente yo sola con 4 más, con chicos y todos súper más mayores que yo, etcétera, haciendo deporte, a cómo ir ya incluso sembrando esa semilla, creando grupos, viendo cómo cada vez esa cultura deportiva, el triatlón crece, etcétera. Sí, sí, a mí realmente lo que me llena ahora mismo en el aspecto laboral, ¿no? En el trabajo como entrenadora, que he estado en muchos sitios, es pues el poder transmitir esos valores que me ha dado el deporte y cómo esas personas que incluso odiaban entrenar, ponerse una zapatilla, a mí no me vas a ver corriendo ni de aquí a ahí, ni de coña, vamos, hablando mal y pronto. Y ahora parecemos gusiluz por la calle. Y ver a esa persona que me dijo hace 10 años que no iba a correr ni de aquí a aquí y los ves haciendo medias maratones, está apuntada a todas las carreras y ser yo como digamos la que le impulsé a hacer eso es lo que me llena a mí realmente. Es que eso es muy bonito y muy gratificante. Esa es la verdadera manera, ¿no? De poder llevar lo que has aprendido a un terreno, ¿no? A una base y sembrar esas bases. Bueno, pues digamos, ¿no? Que pasaste de ser aquella chica que iba practicando deporte, que iba haciendo, a crear y consolidar, digamos, casi que tu propia marca personal, ¿no? Luego ya también llegó a tu vida el tema de la maternidad, ¿verdad? Sí, ese es el mayor logro, por supuesto. Ese es el mayor logro. El mayor logro. Incluso después de la maternidad me comentaste que seguiste entrenando, que incluso los clubs siguieron contando contigo, que el tema de las marcas y todo también súper... Sí, yo una vez que fui madre, pues bueno, la experiencia más bonita que he tenido, la competición más dura, por supuesto. Y bueno, pues me quería demostrar que podría después de la maternidad pues volver a estar ahí, ¿no? Y bueno, experimenté unos años, pero vi que al final, bueno, que todo aquello ya lo había vivido. Y yo iba a las competiciones
me gustaba que fuera mi hija, que me viera, vale. Pero yo ya veía que, bueno, que era mucho el sacrificio y muchas horas de quitárselo a mi chiquinina por estar en ese nivel. Entonces, bueno, lo fui dejando también de forma natural. Muy poquito a poco, y el tema de la competición pues lo tengo hoy en día un poquito aparcado. No significa que no haga deporte. De hecho, diariamente, pues bueno, practico deporte. Ahora mismo vengo de nadar, básicamente. Bueno, no hay día que yo no salga a la calle y me encuentre a Fanny por algún lado, o corriendo, o con la bici, o si no en la piscina. O sea, y es verdad, es el recuerdo que tengo de ella siempre. A mí yo recuerdo de no conocerte, pero siempre verte, y a mí me llamaba mucho la atención que decía, madre mía, esta chica que hace deporte, que bien hace deporte, y es justo lo que ella expresaba, que la veías como algo como inusual, ¿no? Y sobre todo eso tan bonito de cómo las cosas y cómo esas etapas han ido llegando de una manera tan natural. Entonces, bueno, también te quería preguntar qué nuevos retos, profesionales, personales, ilusiones tienes también ahora mismo, porque tú no eres una persona que pare. No, yo siempre le estoy dando vueltas a la cabeza, y bueno, hoy, como digo, sigo haciendo deporte, yo sigo entrenando, siempre estando en forma, porque, como digo, es mi forma de vida, y para la cabeza viene genial también. Y bueno, el Funny Team, por supuesto, tiene que volver, ¿no? Tiene que volver en algún momento. Tiene que volver. Hace 10 años hablábamos del Funny Team, las chicas de Funny, y bueno, es una cosa que tengo ahí en mente. Estoy en proceso, estamos trabajando en el proyecto, y con mira a futuro muy próximo estaremos pues entrenando a todo aquel que quiera venirse a mi equipo. Muy bien. Y bueno, así un poquito ya para ir finalizando, para cerrar esta entrevista de Mujer Extrema, después de romper barreras, de llegar a la selección, de regresar a casa con los tuyos, de haberte sacado también 2 carreras, de haber visto nacer y haber sembrado esa semilla con Funny Team, que ahí sigue todavía, de haber pasado también por la maternidad, de todas esas etapas y todos esos proyectos tan bonitos que te han acompañado siempre de esa forma tan natural, digamos, ¿qué significa para ti ser una mujer extrema? Y bueno, aunque nos has contestado antes, ¿qué es lo que te gustaría conquistar ahora mismo? Pues llegar con los valores que me ha enseñado el deporte, tanto a nivel como deportista como profesional, llegar a todas las personas y transmitir la pasión que yo siento, y que sientan esa misma pasión por el deporte, porque el deporte es salud. El deporte está comprobado que hoy en día, si no lo realizamos, no tenemos calidad de vida. Pues sí. ¿Y qué valores más destacarías del deporte? Pues los deportes, mira, a mí me han enseñado a ser una persona constante, sobre todo constante, de esforzarme diariamente, de no rendirme, que las cosas no son de aquí para mañana, sino que tienen un proceso, y seguir trabajando diariamente por lo que cada uno quiere. Qué bonito eso, porque es verdad que estamos ahora mismo en una época en la que queremos todo la inmediatez, todo para allá, y ver cómo Fanny es un vivo ejemplo de cómo ir trabajando poquito a poco, cómo ir saltando de una disciplina a otra, estudiar las carreras, que me acuerdo que me decía, yo estudiaba y trabajaba y entrenaba, todo, y lo hacía todo a la vez, y cómo por fin le dieron esta oportunidad en Galicia, también con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que supo aprovecharla, supo sacarle el máximo resultado. Y bueno, pues enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Enhorabuena por transmitir esos valores que creo que son tan importantes, y sobre todo muchas gracias por haber sido pionera y referente en ello. Y bueno, te deseamos todo el éxito del mundo, y que ese Funny Team vuelva y por todo lo alto. Muchas gracias, y te espero.